Los médicos me dijeron que al día siguiente le iban a hacer una segunda cirugía. Ya le han hecho la cirugía, le han colocado un tubito por toda su cabeza porque está haciendo hidrocefalia. Ya le han hecho esa cirugía que fue el Día de la Madre. Recuerdo mucho que el médico me dijo, feliz Día de la Madre, su muchacho va a salir de acá en contra de todos los pronósticos. Y después me dicen, ha tenido 2 hemorragias más, tenemos que volver a operar, vamos a entrar a corregir, pero puede pasar cualquier cosa. Yo tengo una conversación con la Virgen y le digo, mira, Virgencita, si Larry va a quedar en una cama, en una silla de ruedas, era muy churro, que con una deficiencia física, porque pues era mujeriego el muchacho, era un gozón de la vida, yo te lo entrego. Yo se lo entregué a la Virgen y le dije, y te pido que te lo lleves en tus brazos si mi hijo va a quedar en una de esas condiciones. Bienvenidos a este nuevo episodio de Almas Luminosas. Y hoy tenemos con nosotros a una mujer extraordinaria. Ya van a entender por qué es extraordinaria. Es una abogada reconocidísima con una hoja de vida absolutamente impresionante. Pero más allá de lo que se ve en esa hoja de vida, tenemos una mujer con una luz enorme, que desde que nació ha estado con Dios y con la Virgen María en su vida. Bienvenida, Adriana Grillo, ¿cómo estás? Gracias. Bien, Carlos. Nerviosa, pero bien. Ay, divina, divina. Bueno, Adri, así para romper el hielo, ¿quién es Adriana Grillo? Ok, soy la mamá de Larry, de Sofía, esposa de Nelson, una mujer bendecida con el favor de Dios y con el amor de Dios, que siempre estaba acompañada de la Virgen, de los ángeles, y que sin darse cuenta siempre ha estado en servicio como de su grupo más cercano. Abogada, me encanta dar conferencias, me encanta enseñar y forjar la gente joven en el camino de la carrera que escogí, que es Derecho. De hecho, Adri trabaja hoy con grupos de jóvenes, da conferencias, hace talleres, pero quiero entrar de una vez a mirar un poco a la historia de su vida porque ha habido situaciones que ha vivido una y otra vez y ella misma a raíz de esas situaciones desarrolló un método del que vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles han sido esos puntos de quiebre y cómo los has vivido, Adri? Digamos que ahora, a esta edad y dada la última circunstancia, reconozco los temas que han sido complicados, difíciles de manejar, y lo primero es la muerte de mi hermano, muy pequeñito, se ahogó con un tetero, que la empleada le rompió el chupo, y creo que eso me marcó mucho. Duré sintiendo su presencia mucho tiempo y viendo cómo se sentaba al lado mío desde su alma. ¿Cuántos años tenías? Tenía 5 años y recuerdo muy bien ese capítulo. Luego empecé a descubrir que no era hija de mi padre, de la persona que me habían dicho que era mi papá. Crecí con él, queriéndolo, un hombre súper respetuoso hacia mí como mujer, pero me sorprendió mucho cuando descubrí que no era mi papá, como que me habían engañado toda la vida. Sin embargo, ahí seguí. ¿Y qué edad tenías cuando descubriste? Lo empecé a sospechar como a los 16 y tuve la verificación de que él no era mi papá a los 25 años, porque tuve que como confrontar a mi mamá para que me dijera la verdad, y eso fue fuerte confrontarla a ella. Me daba pesar confrontarla a ella. No pensaba en mí, sino pensaba en ella. Luego estuve casada durante tal vez 15 años con mi primer esposo. Él se va después de tener una vida muy confortable. Él es ingeniero de petróleos y yo dentro de mi carrera forjándome muy bien. Entonces teníamos una vida confortable desde lo económico, un poco el matrimonio alejado, un poco no, bastante alejado de Dios, y se va dejándome en una quiebra impresionante. Jamás volteó a mirar hacia atrás a ver si yo tenía con qué pagar un mercado, una pensión, y mis hijos se habían quedado en un nivel de vida grande. Y bueno, mi mamá se va hace 6 años, de 62 años, muy joven, de un cáncer de páncreas que se la lleva en 6 meses, una mujer maravillosa físicamente, estaba perfecta, y fue muy sorpresivo para mí que se fuera, porque si bien no era una mujer amorosa, era una mujer que estaba siempre acompañándome, y ahora me doy cuenta que absolutamente siempre estuvo conmigo. En vida no lo reconocí, ahora es que lo reconozco. Paremos un segundo ahí, Adri, porque aquí hemos visto unos hitos, se muere un hermano, descubres que tu papá no es tu papá,
O sea, nomás esos dos hechos y los indicios de que no era tu papá a los 16, de la muerte de tu hermano, tú eras muy chiquito, esos dos primeros hechos, que cómo crees que te forjan a ti para lo que vendrá después. ¿Qué pasa en una niña tan chiquita que se le muere el hermano y siente su presencia y luego descubre que su papá no es su papá? ¿Qué herramientas traes de ahí? De cuando mi hermanito muere, me doy cuenta de que existe el alma, que existe el espíritu, que la materia no se acaba. O sea, a los 5 años procesé muy fácil porque como lo veía, no físicamente, sino lo sentía y veía como el cojín se hundía o la cama se hundía cuando él estaba conmigo. Descubro que existe el espíritu y el alma. No hablaba mucho de eso con las personas porque yo sentía presencias y sentía personas a mi alrededor y me hablaban, y entonces en esa época, hace 40 y pico de años, hablar de esto era que estabas como loco, y mi mamá era una persona a la que tampoco le podía hablar como de eso. Pero digamos que crezco desde ese momento de que se va John Franklin, y mi adolescencia es segura de que existe un alma y de que la vida no se acaba con la muerte. Entonces eso me prepara para lo que vendría después, que es todo lo que me pasa después. Y el hecho de descubrir que no era de la familia de mi padre me da un gran alivio, porque yo me observaba físicamente y desde mi ser, desde como yo quería como la cordialidad, como alejarme de lo que eran conflictos, y en esa familia veía mucho conflicto y yo no sentía que era así. Entonces cuando descubro que no soy hija de mi papá, aunque lo confirmo, me da la tranquilidad de comprender que tú si vienes como ancestralmente y genéticamente construido, que a pesar de que yo había crecido en ese ambiente, yo no me parecía a ellos, y eso fue rico, ¿sabes? Fue muy liberador. Fue liberador. Pero mira, aquí quiero hacer un paréntesis porque ambos hechos que podrían haber sido absolutamente traumáticos, la muerte de un hermanito chiquito y descubrir que el papá no es papá, esta mujer que tenemos aquí al lado, miren lo que hizo. Del primero encontró la paz de que la vida no se acaba cuando el cuerpo se va, se permitió sentirlo, abrirle, y ahora vamos a hablar de la relación de Adri con Dios y con la Virgen. Y del segundo, que podría ser también, como así que este no es mi papá, yo desde los 16 años lo sospecho, empezó a experimentar liberación. Entonces, primer punto que quiero que quede aquí súper claro, hechos que parecen fuertísimos, hay otra mirada que hay detrás, siempre hay luz detrás de esos hechos. Ahora sí vamos, primero una muerte, luego un padre que no es tu padre, y luego viene ese tercer hecho que nos mencionas, la quiebra económica. ¿Qué pasa con esa quiebra? Recuerdo haber estado muy triste como 3 días y decepcionada de ese hombre bueno, porque Gustavo es un hombre bueno, pero comprendí algo que fue impresionante, y fue él siendo novios me dio visos de que él era capaz de abandonar, porque habíamos adquirido un carro, él se quedó sin trabajo y me dejó pagando las cuotas sola, la relación de novios se restablece y yo me caso con él. Pues 15 años después hizo lo mismo, o sea, yo fue que no lo quise ver, pero él siempre me mostró que iba a hacer eso. Entonces cuando él se queda sin trabajo y me deja a mí toda la responsabilidad de un estrato casi 10, porque eran unos gastos impresionantes, nada. Tengo que meterle el cuerpo a esto y tengo que salir adelante por mis hijos. Y lo que hice fue armar un plan, siempre armo un plan, armar un plan, y en menos de 2 años había logrado salvar todos los bienes para mis hijos y había restablecido. Me acuerdo que mis hijos me decían, si quieres me voy a estudiar en un colegio distrital, y yo no, yo lo voy a sacar adelante, tranquilos. Pero sí fue oro por él, porque dejar unos hijos y no voltear a mirar si ellos tienen que comer, si pueden ir al colegio, cómo están, es algo que realmente debe ser duro para él, así lo haga, a la final en su alma, en el fondo debe ser duro para él, y oro por él. Está muy bien, y antes de que sigamos con el resto de la vida, que lo que viene es aún más impactante, ¿cómo hace uno un plan? O sea, uno lo dejan en la quiebra con unas deudas gigantes, unos números terribles, ¿cómo hace uno un plan para salir de ahí? Digamos que desde pequeña entendí que no podía ser víctima, porque lo que yo encontraba en mi casa no era el apapuche o el pobrecita, sino era siga adelante y usted verá y ya y punto. Entonces creo que en la forma de crianza me enseñaron a no victimizarme. Y al no victimizarme, simplemente logro siempre entender
que esto es lo que está pasando y que no lo puedo cambiar, que yo no tengo forma de cambiar lo que se da, como una muerte o como una quiebra o como una pena de amor. No lo puedo cambiar, o sea, es ahí. Entonces siempre enfrento lo que está pasando, lo reviso y me siento y armo un plan. Y el plan lo armo desde, listo, ¿qué puedo hacer desde lo espiritual? ¿Qué puedo hacer desde lo alternativo? Si es médico o si es de terapia, no sé. ¿Cómo lo voy a ejecutar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuáles son los pasos que voy a dar? ¿De qué personas me voy a acompañar? Y siempre coloco la meta y digo, bueno, aquí esto es lo que tengo que hacer y me pongo unos tiempos y avanzo y me premio cuando avanzo. Cada vez que logro avanzar, lo digo, bueno, ya, vamos y pues siempre muy de Dios, o sea, clarísima de que Dios siempre va a estar conmigo y siempre he dicho que Jesucristo es mi esposo en el cielo. Entonces Él me manda los negocios para que yo ejecute y todo lo pueda hacer o pueda curar o lo que sea. Él siempre me acompaña. Entonces, voy a recapitular acá unas palabritas que salieron, ¿no? La fe, ¿no? La creencia de que va a salir bien las cosas. La aceptación, o sea, esto es lo que hay, no lo puedo cambiar. Entonces, ya que esto es así, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? Hacer un plan, no salir corriendo a lanzarse al agua, sino hacer un plan. Y el plan desde diversos aspectos, nos dice Adri, ¿no? Desde el aspecto espiritual, desde el aspecto pragmático, desde el aspecto físico, si son temas de salud. Hacer un plan con metas, con objetivos y ahí sí moverlos. Pero esas tres cosas combinadas, la fe, sí, la aceptación, no peleo con esta realidad, no caigo en el papel de víctima, nos decías, y hago un plan, te permitieron moverte y en 2 años saliste de la quiebra económica. Sí. Ahí hay una parte importante porque las personas que me han conocido en la vida siempre preguntan, pero ¿tu fe de dónde es? ¿Por qué tienes tanta fe? Porque yo siempre tengo la certeza que Dios está conmigo y que el plan de Dios yo lo armé con Él y que este es el camino que yo decidí y que todo va a estar bien. Y eso tiene que ver con que mi mamá decía que ella sufría de algo que ella llamaba los nervios, que después de que ella falleció yo entendí que ella lo que tenía era depresión y yo nunca me di cuenta. Ni ella tuvo herramientas, ni nadie le ayudó con su depresión. Cuando yo tenía 8 años, mi mamá me amenazó para matarme con un cuchillo y me decía, quítese que la voy a matar, no puedo controlarme. Y yo salí corriendo. Yo volví, no sé, a las 2, 3 horas, yo tenía unos 8, 9 años. Y le pregunté que por qué ella estaba así y me dijo que ella no lo podía controlar. Y recuerdo que yo le dije, mamá, ¿y tú por qué no le pides a Dios? Y ella me dijo, porque a mí me enseñaron a creer en Dios, y yo creo en Dios, pero yo no tengo fe. La fe es muy difícil. Creo que eso marcó mi fe. El día que mi mamá me dijo que ella estaba tan mal y yo la vi tan mal por falta de fe, ese día yo decidí que yo iba a ser el ser sobre la tierra con más fe. Y nunca, Caro, en la vida le he recriminado a Dios nada de lo que me ha pasado. Ni le he preguntado por qué, ni nada, sino le digo, bueno, listo, Señor. Vamos para adelante y está bien. A mí me sorprende mucho cuando la gente me dice, no, es que yo peleé con Dios. Bueno, ¿cómo peleé con Dios? Y entonces, si no tienes a Dios, ¿quién te protege? Entonces, por más malo que sea lo que pase, entre comillas, siempre sé que Dios está conmigo y que me acompaña. ¿Y qué es la fe para ti? La fe es esa fuerza infinita de saber que todo está bien porque Dios, la Virgen y Jesús te acompañan. Entonces, cuando tú tienes fe, no hay posibilidad de creer que algo es malo. Absolutamente nada es malo. Hace parte de lo que tu alma vino a vivir y a experimentar. Entonces, por eso es lo que tienes y tienes que seguir con lo que te llega. Bueno, la mujer es una maestra de la aceptación y la aceptación es absolutamente poderosa porque es lo que nos impide movernos. Ojo, aceptación no es resignación. La resignación es hija del ego, no me resigno, me tocó. La aceptación es, esto es lo que hay, como Adri, y así me muevo. Yo quiero, antes de que sigamos con el resto de tu vida, que vienen cosas muy potentes, quiero que volvamos a ese instante en donde tu madre te dice eso y tú decides, en ese momento tomas esa decisión de tener esa fe total, completa, al 100%. ¿Cuál es ese proceso interior para llegar a tener esa fe tan alta? Porque mucha gente nos dirá, yo quiero tener esa fe, Adri. ¿Cómo se hace? Es todos los días agradecer. Yo creo que la fe nace desde el agradecimiento de las circunstancias buenas y de las que no creemos
tan buenas, de comprender. Yo leí algo que alguna vez me impactó y era que si Jesús es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios, no sabemos, pero que decía el libro, ¿no? No que yo no lo creo, pero decía que Jesús era el hombre que aún pasados tantos siglos todavía se hablaba de él. Entonces, cuando yo pensaba en eso, yo decía, no puede ser que él no sea el Hijo de Dios. ¿Cuántos siglos llevamos y es el único del que se habla, se repite todos los días? Entonces, simplemente creo. Y ligado con eso, alguien me dijo un día, ay, y si tú te mueres y nada de eso es lo que tú piensas, que Dios existe y que existe el alma y nada de eso pasa, le digo, pues chévere, porque si me muero y no existe nada, pues no me di cuenta, pero mientras yo viva y si me muero y sí existía todo, pues va a ser maravilloso. Y si no existía nada, simplemente me muero. Entonces, soy ciega de la fe y digamos que en ese tema ciego de la fe, Dios me ha entregado pruebas de que sí seguimos existiendo, de que Él sí está. Ha sido tanta la fe que creo que Dios ha querido, como los pastorcitos de Fátima, entregarme pruebas físicas de que sí existe de que los ángeles existen y todo existe. Y vamos a hablar de esas pruebas, vamos a hablar de esas pruebas. Entonces, esta mujer, maestra de la aceptación, maestra de la resiliencia, llega el momento en donde muere tu madre, que ya lo mencionaste, y viene ese proceso de entender a tu madre, entender que siempre estuvo ahí. Cuéntanos cómo fue eso de la muerte de tu madre y todo lo que pasó alrededor tuyo. Con mi madre, digamos que cuando yo la despido, la entierro, yo estaba muy tranquila porque sentía que la había acompañado siempre y que desde lo económico le había facilitado muchas cosas en la vida, aunque ya siempre fue trabajadora independiente, yo traté de darle muchas cosas más y en ese momento, digamos que me voy con esa tranquilidad y con la tranquilidad de considerar que mi mamá había decidido o había aceptado tener ese cáncer tan doloroso para que no yo, porque yo ya estaba en Dios, sino para que mi hermano, mis hijos y todos volvieran su mirada a Dios, porque no había sido un camino fácil de que yo lo hiciera. En ese momento de la enfermedad de mi mamá, ellos aceptan como hacer Emaús y se acercan mucho a Dios. Digamos que la conclusión es que se acercan a Dios, entonces yo la entierro con esa tranquilidad. Pero el camino, y ahí aprovecho, Caro, para decirte que creo que nunca te lo he dicho en Forja, cuando estuve en Forja ese fin de semana, la experiencia, se habló mucho de las mamás, y ahí comprendí que yo creía que mi mamá siempre me había dejado crecer sola y que me había dejado como una niña abandonada. Y en Forja comprendí que mi mamá siempre me había procurado el cuidado, me había acompañado, y yo salí de Forja diciendo, Dios mío, ¿cómo puede crecer el amor tanto con una persona que ya se fue al cielo? Hoy amo mucho más a mi madre que lo que la amaba en el momento en que la dejé en ese cementerio, porque comprendí que me había acompañado, que me había cuidado, que no, me dijo que me amaba la primera vez cuando yo tenía 42 años y le acaban de decir que se iba a morir en unos meses. Fue la primera vez que me dijo, te amo. Nunca me lo dijo, pero sus acciones siempre me demostraron amor. Y yo nunca critiqué la forma en que ella era, o sea, para mí estaba bien. Pero ha sido un proceso muy lindo de amor con ella ya, yo acá. ¿Qué te hizo entender, qué te hizo cambiar esa mirada de tu madre? Un ejercicio que hicimos en Forja, un ejercicio donde como que tú creces creyendo cosas, pero cuando te confrontan y cómo te hablaban y qué hacían y no sé qué, y tú eres capaz de volver a dejar el pensamiento que tienes y centrarte en el momento, tú dices, no, a mí no me hacían esto, a mí no me dejaban sola, a mí tal cosa. Entonces fue como irme al pasado real, no al que mi mente había creado, Sí. sino traer la realidad de ese pasado. Y yo dije, mi mamá hizo demasiado por mí. Eso es súper importante porque en nuestra mente nos echamos unos cuentos a través de unas interpretaciones que hacemos de la mejor buena voluntad, ¿no? Porque en su momento siempre todo lo que hacemos lo hacemos y vamos construyendo barreras y vamos construyendo mecanismos de defensa y de un momento a otro estamos listos, estamos preparados y descubrimos que ese cuento que nos echamos no era cierto y que los hechos demostraban otras cosas. Mi Adri hermosa, quiero seguir contigo. Esta mujer, maestra de la aceptación, que ha pasado lo que ha pasado, tiene aún pruebas más poderosas. Adelante, mi Adri. Bueno, después de que mi mamá se va al cielo,
mi tía Sara, una monjita a la que le debo ser hincha millonarios y mucha fortaleza porque me enseñó, me llevaba a los toros, o sea, una monja que se quitaba el hábito y me llevaba a los toros, me llevaba al estadio, pues fue una mamá, se va en medio de la pandemia a sus 85 años, con una despedida pues muy triste, gracias a Dios, como era monja, como que nos dejaron enterrarla, que ambas era su deseo, solo estuvimos 6 sobrinos. Eso pasa a los 2 años que mamá se va. Y a los 2 años y medio, mi hijo Larry, con 26 años, un muchacho absolutamente sano, churro, alegre, feliz, maravilloso, en 13 días se va al cielo. El 1 de mayo le da un dolor de cabeza, un mareo, no, tal vez no fue muy bien atendido. Conclusión, le dieron varias hemorragias, 4 hemorragias cerebrales en 13 días y parte al cielo por muerte cerebral. Wow. ¿Y qué hace Adri? ¿Qué hace Adriana Grillo ante la muerte de quien fuera como su madre y días después la muerte de su propio hijo? Bueno, lo de mi tía era como, ya estaba en una edad que uno dice, bueno, está bien, y fue mucho agradecimiento porque fue una mujer de servicio, siempre estuvo dando, entonces la despedí bonito. La partida de Larry 2 días antes de que él se fuera, él se va el 13 de mayo y el 11 de mayo, cuando yo empiezo a ver, él había estado muy bien en esos 11 días, pero yo empiezo a ver que él ya no come, que empieza a perder la voz. Yo tengo una conversación con la Virgen como hacia las 5 de la tarde. Los médicos me dijeron que al día siguiente le iban a hacer una segunda cirugía. Ya le han hecho la cirugía, le han colocado un tubito por toda su cabeza porque está haciendo hidrocefalia. Ya le han hecho esa cirugía que fue el Día de la Madre. Recuerdo mucho que el médico me dijo, feliz Día de la Madre, su muchacho va a salir de acá en contra de todos los pronósticos. Y después me dicen, ha tenido 2 hemorragias más. Tenemos que volver a operar, vamos a entrar a corregir, pero puede pasar cualquier cosa. Yo ahí comprendí que Larry podía quedar con deficiencias físicas. Fue porque como no lo vi comer ni lo vi hablar bien, yo dije, hasta ahí como que comprendo y digo, nunca pensé que se muriera. O sea, en mi pensamiento estos días jamás existió la posibilidad de que él muriera. Y entonces, cuando yo veo que me dicen que lo van a operar, yo tengo una conversación con la Virgen y le digo, mira, Virgencita, si Larry va a quedar en una cama, en una silla de ruedas, era muy churro, que quede con una deficiencia física, porque pues era mujeriego el muchacho, era un gozón de la vida, yo te lo entrego. Yo se lo entregué a la Virgen y le dije, y te pido que te lo lleves en tus brazos si mi hijo va a quedar en una de esas condiciones. Hagamos esta cirugía, pero tú tomas la decisión de llevártelo porque además en ese momento yo comprendí que yo no lo había preparado para algo así. O sea, como que no sentía que le había entregado las herramientas para salir de algo como una silla de ruedas, como estar postrado en una cama. Y yo se lo entrego el 11, como a las 5, 4:30 de la tarde a la Virgen, y mi hijo a las 5:13 del 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, se va con la Virgen, tuvo su muerte cerebral. Yo me entero sobre las 9:30 de la mañana, que me hacen ir a la clínica, que hacen la llamada esa que uno nunca quiere que lo llamen de la clínica cuando tiene un familiar allá. Y me entero y bueno, antes de que terminara la doctora de contarme lo que había pasado, ella solo me dijo que había tenido una 4ª hemorragia y yo consciente de lo que le había a la Virgen le dije, no le hagan nada más, lo desconectan y ya, y déjenlo ir. Y entonces ella ahí me dice, tuvo muerte cerebral. Entonces ella me dice eso y yo le digo, y todos sus órganos van para donación, vamos a salvar vidas. Yo recuerdo que la médico me miraba y me decía, como al cabo de las 2 horas, porque ella estuvo todo el tiempo, y me decía, no puede ser, usted es la mamá y usted está recogiendo a todo el mundo, porque pues las personas que llegaban se desvanecían pues, de la noticia. Entonces, pues feliz porque a la final sé que se fue con la Virgen. Se fue el 13 de mayo, se fue con la Virgen de Fátima. Wow. Se necesita uno un nivel de amor muy espiritual muy grande para uno tomar esa decisión de decirle a la Virgen, llévate a mi hijo, porque el nivel humano es, no te lo lleves, déjamelo aquí, sánamelo. Se necesita un amor muy grande para eso y luego decir, y vamos a salvar vidas con sus órganos. ¿Qué te sostuvo ahí, Adri? ¿Cómo te sostuviste en eso? En la tranquilidad de que todo lo que pasa hace parte del plan que yo hice con Dios.
Nada de lo que pasa en la vida está por fuera de lo que planifiqué. Entonces hay gente que me dice, pero tú, ¿cómo crees que tú planeaste con Dios una muerte o estas cosas malas? Porque mi alma viene a crecer y seguramente esas formas que para todos es muy difícil y dolorosas porque me duele muchísimo muchas de las cosas, hacen parte de que mi alma se construya, que mi alma siga creciendo en mejorar. En ese momento específico me sostiene la tranquilidad de no verlo postrado en una cama y verlo mal. Y verlo sufrir, la Y verlo tranquilidad de sufrir. no verlo sufrir. Porque, hay algo que se me olvidó, yo recuerdo que le dije a la Virgen, yo soy capaz de llevar este dolor a cuestas si mi hijo se va, pero verlo sufrir a él, no soy capaz. No soy capaz de ver sufrir a un hijo. Y bueno, la vida después me dijo, es que ver sufrir a un hijo, pero bueno. Vamos para allá, pero antes de eso, Adri, tú nos dijiste que has tenido muchas pruebas de la vida después de la vida. Quiero que lleguemos a este punto y a los mensajes y a tu comunicación hermosa con Larry después de que su cuerpo muere. Bueno, el día del velorio de mi hijo, una persona que tiene una religión, es un amigo que tiene una religión, él es de la India, me entregó una carta en inglés, que ha sido mi problema toda la vida, nunca hablo inglés, y le dije a mi hija que me lo tradujera. Entonces él me contaba cómo él murió, porque yo fui testigo de eso en su momento, como 5 años antes, y lo que él había visto en ese momento nunca lo habíamos hablado. O sea, yo sabía que él había fallecido y que se había revivido así, pero nunca vamos a hablar de tal. Entonces él me cuenta lo que pasó ahí, y yo como, ¿será que eso es lo que el me quiere decir? Pero finalmente, después de esto vinieron demasiadas cosas donde Larry me demostraba que estaba, entonces me apagaba las luces del apartamento, eh, y empecé como en un proceso de buscar un psicólogo, psiquiatra, como de buscar ayuda, y finalmente llego donde Ana Luisa, que es una psicóloga bastante espiritual, y estando con ella es como la primera revelación dura. Ella no me conocía, no conocía mi historia, me atiende, y en la primera cita me dice, estábamos, la cita era virtual y habían luces, y habían unas luces, y entonces ella me dice, Adriana, qué pena, yo no sé si tú estás viendo lo que estoy viendo, y yo, sí, estoy viendo luces, y me dijo, sí, es que Larry está acá, yo necesito contarte lo que él te quiere decir, porque además está saltando y es muy inquieto. Y entonces yo, cuéntame, pero yo un poco escéptica, porque yo dije, pues yo estoy con una psicóloga, y entonces ella me dice, es que yo soy medio. Y yo no sabía que era medio en ese momento de mi vida. Y yo, y entonces me dice, Larry está acá. Larry me dice que está feliz, él está corriendo. Él dice que te acuerdes de la última comida que tú le preparaste. Ese día empezó tu despedida. Yo no cocino. Y el día que mi hijo cumplió 26 años, que fue su último cumpleaños, me pidió que le hiciera una paella. Se la hice. Entonces me dijo que ese había sido la última despedida, que quería que conservara esa camisa, y me escribe ella como en la camisa, y era la camisa que la novia le había regalado a Larry. Entonces ya, y yo empiezo como, Esto está serio. eso está serio. Y hubo un detalle que fue la locura, y fue, me dijo, ella quiere que tú conserves él quiere que tú conserves la billetera de él. Ese es el tema material que él te deja. Y dice que tu hija no ha asumido que él se fue. Ella está todavía en un proceso que no lo ha asumido, que por favor le prestes atención. Yo, como una mamá valiente, a los 15 días de que Larry partió de la tierra, desocupé toda la habitación y recorrí todo el apartamento y entregué todo. Y lo único que yo había dejado era esa billetera conmigo. Era una información demasiado precisa. Sentí gozo, sentí como alegría, porque además fue muy rápido. O sea, el mensaje no fue ni un minuto. Dijo, estoy tan feliz, siempre quise estar tranquilo, quise estar en paz, y nunca lo logré en la tierra, y donde estoy me siento así. Y efectivamente, Larry siempre decía que lo que él más buscaba era la tranquilidad, y Ana Luisa no tenía forma de saberlo. Entonces fue muy preciso. Luego de eso, voy a un seminario donde te conozco, donde te veo por primera vez hablando y me impactas. La conferencia. Fue una conferencia de el ser, creo que era el primer encuentro del ser en Colombia. Ahí te escuché y me impactó mucho lo que tú contaste ahí, pero me impactó como desde el plano
terrenal, como, ve, yo quiero escuchar a esta mujer, yo quiero saber qué es forja y eso. Pero en ese mismo escenario estuvo Miquel Lizaralde, que es un medio en español, y mi psicóloga me había dicho, Adriana, te conseguí una cita, como una semana, como 3 días antes. Esta cita iba a ir mi esposo, pero mi esposo no puede ir y esta cita es para ti, ¿vas? Y yo ni le pregunté ni nada. Le dije, sí, sí. Me dijo, consigna a tal lado. Yo consigné. El medio habla, después de 40 minutos, cuéntalo, cómo él se da cuenta que es medium, y yo me doy cuenta que yo cuando pequeña veía y sentía las mismas cosas que él sentía. Yo dije, por eso es que escuchaba a mi hermano, por eso escuchaba espíritus, por eso me hablaban. Él habla y cuenta y luego se baja y le da información a 20 personas y todo el mundo como que se desvanecía ahí. Y yo rezaba que me diera información a mí y pues no me dio información a mí. Pero le dio información. El último mensaje que dio se lo dio a mi esposo. Y le dijo a mi esposo que no cree nada de nada en ese momento, para nada. Le dice que los temas de la familia y las discusiones de los papeles que tienen sobre unas tierras de la familia materna, que los papeles están y que los busques que están en tal sitio. Mi esposo sale de ahí como impactado, como él, ¿cómo puede saber de mí esto, este señor? Y habla con la familia y efectivamente logran a través de lo que Mickey le dice cómo decir esas cosas. Digamos que lo importante ahí es que mi hija me había dicho, mamá, tienes que leerte un libro como 2 meses antes. Y cuando yo me di cuenta era el libro de él, de Miquel. Y yo, esto sí está muy raro. Y el lunes me voy a la cita. No, el domingo yo me doy cuenta, porque estaba como bravo porque no me ha dado mensaje a mí. Voy y miro el celular y me doy cuenta que la cita que me había conseguido mi psicóloga Era con él. Miquel. Si no era delante de todo el mundo, era una cita privada, el mensaje. Y en la cita privada fue maravilloso, fue un mensaje de unos 4 minutos, estuve en algo que él llama la rueda de mensajes, 20 personas y empieza a darle como mensajes a cada uno, y a mí me impactó que una niña, su esposo se le ha muerto de COVID hacía como 3 semanas, y le dice, se le arrodilla a mí, que le dice, tú serás el amor de mi vida, no sé qué, yo, uy, esto está como... Y bueno, cuando llega a mí, llega y me dice, no, tengo mucho dolor de cabeza, porque él siente lo que la persona siente en el momento de partir. Y dice 3 cosas que, o sea, dice, eh, tu hijo me dice que ahora va a todo eso que veía en National Geographic, que ya fue al safari. Ese era el sueño de Larry. Era un safari que ahora vuela y va y viene por todo lado. Me dice también que no saques el dinero a Panamá que vas a sacar, que iba a hacer una transacción a Panamá de dinero. Digamos que dice muchas cosas así, pero lo más bonito es que dice, tu hijo te dice que te acuerdes que él venía por poco tiempo y a ti se te olvidó en el camino. Recuérdalo. Y yo, ¿cómo así? Y él dice que él no se fue antes, que era lo que yo pensaba, sino se había ido, que él ahora era feliz porque estaba con tu padre, con mi verdadero padre, que está con él y que se dedica a auxiliar o acompañar a personas que mueren en accidentes para trascender. Y Larry, en vida, lo que más le gustaba era la velocidad en los carros, las motos, los caballos, que yo siempre tuve pensamientos que le pudiera pasar algo. Digamos y ya cierra él diciendo, y él dice que él tenía que él toma fotos en todos esos paisajes que él siempre quiso ver. Larry siempre le gustó la fotografía, pero lo que más me impacta es como cuando dice, y ya cierra, dice, él tenía que haber fallecido en el accidente que tuvo 20 días antes. Lo que pasa es que le dieron más tiempo. Efectivamente, Larry se había caído de un caballo 20 días antes a toda velocidad, que entendemos que eso fue lo que le empezó a mover el tema del cerebro. Entonces, todas las cosas que Miquel te dice son súper fehacientes de la vida de Larry, que no podía saberlas. Yo salgo más feliz, de razón que por eso a mí me gustaban las Catrinas, por eso yo siempre he creído que la muerte no existe, que uno continúa en otro lado, y salí como muy regocijada de eso. Y de allá hacia acá, Larry me ha dado muchos mensajes como el mensaje de cuál es de cómo estoy yo renaciendo, de cuál flor debe simbolizar eso. Me manda mensajes como con personas, me ha hecho caer flores, como estar aquí sentada y me cae una flor de las que él me dijo que era la marca de renacer, y yo, ¿cómo mueve
esto físico cómo hace él para mover esto físico y darme tantas señales? Me ha dado muchas señales, me dictó un negocio de un cambio de una casa y yo me estoy volviendo loca, no puede ser. Efectivamente hice el negocio y tengo en la casa que él me había prometido que me iba a comprar, es una casa en Villa de Leyva que era de mis sueños, y él me dictó el negocio. Yo hice un negocio que era, o sea, propuse un negocio que era inviable y el negocio salió. Wow. Entonces, me acompaña todo el tiempo. En los sueños se me aparece y me dice, mamá, ya deja de llorar, ahora estoy más contigo, te acompaño más. Son muchas cosas, claro. O sea, casi que todas las semanas él me da pruebas de cosas, sobre todo con la luz. Molesta mucho con la luz y con las flores. Wow. Bueno, ahora que esta mujer menciona renacer es el método que ella creó. Renacer, esta mujer, Adri Grillo, es una mujer LEAD, una mujer libre que impacta y transforma, y entró a LEAD con el propósito de expandir su mensaje, expandir su conocimiento, porque todo esto que le ha pasado en la vida, de todo esto ha aprendido, de todo esto ha salido naturalmente con una sabiduría como la pueden oír, y todo eso lo condensó en su método que se llama Renacer. Entonces, Adri hermosa, cuéntale al mundo, aquí a través de este podcast, qué es Renacer, y súper recomendado el libro. No, yo no lo descubrí, tú lo descubriste. Yo estaba acompañándote, pero fuiste tú. Yo traía como el método en toda la vida y no me he dado cuenta, y cuando te conté cómo yo actuaba, tú dijiste, tienes un método, y yo, ay, sí, y claro, tú me diste como las herramientas y descubrí que definitivamente sí tenía una metodología con la que venía desde pequeña y tiene que ver mucho con un mensaje que Dios me entregó, de que Él me hizo desde el amor profundo de su corazón, como yo creo que a todas las personas, pero a mí siempre, yo siempre me preguntaba, ¿yo de qué estoy hecha? ¿Yo de qué estoy hecha? ¿Yo de qué estoy hecha? Y Dios me dio la respuesta que es desde el amor profundo de su corazón. Entonces, desde ese amor profundo del que Dios me hizo, me entregó ese método. Eso es lo que hoy estoy segura que fue así, y es que yo primero reconozco lo que me está pasando. Es lo que hay, que era la frase favorita. La maestra de la aceptación, reconozco, no niego. Sí, eso fue esa palabra es tan importante que se escribe igual de las dos maneras, si uno la revisa. Lo reconozco, no entro en victimización, asumo las cosas, siempre me expreso, como que nunca me quedo con lo que estoy sintiendo. Nunca fui de terapeutas, ni de psicólogos, ni de psiquiatra, pero obviamente ante la partida de mi hijo ya empecé a buscar otro tipo de ayudas, pero expreso, digo, me está pasando esto con las personas cercanas y no me lo guardo, porque siempre creo que cuando uno se guarda, como que te amargas adentro, como que te rompes, como la uva pasa, sí. Y yo eso no lo quiero. Entonces yo busco la forma de expresar. Digamos que también entre ese no ser víctima, nunca me ha gustado el sufrimiento. Y recuerdo algo que mi mamá siempre decía de mí, ya sea que lo que más le gustaba de mí es que yo era una niña muy feliz, que siempre estaba feliz, que siempre estaba alegre. Yo siempre me acuerdo de eso para negarme a estar llorando, a estar triste. Y hay una historia de fondo también que tiene que ver con esa mujer fuerte que hace todo este esfuerzo. Entonces, en una época era como, yo no me permito llorar, yo no me lo permito. Ya no es así. Ya es, no, yo no estoy, si estoy acá en la vida, tengo salud y me levanto todos los días, pues no es para estar triste, es para disfrutar el día a día, la comida, el abrazo, la música, como tantas cosas que hay para disfrutar, y por vivir como en un automático no las vemos. Entonces desde ahí es de donde me agarro para negarme a sufrir. Que no es una negación, realmente es simplemente hay unos hechos por los que podría sufrir. No los niego, los acepto, los reconozco, los expreso, pero elijo un camino diferente, que es diferente a la negación, a la supresión, a la ignoremos. Esto es una elección diferente. Así es. Y cojo y reviso como lo que pasó alrededor, o lo que está pasando alrededor a la circunstancia, y la cambio. Es decir, con lo de Larry me di cuenta, fue muy tajante. Yo trabajaba 14 horas diarias y yo dije, yo necesito cambiar mi vida, porque ese duelo, si no era como seguir por la vida y por la carretera común y corriente, ese duelo y ese dolor sí significaba hacer cambios, ¿no? Como analizar. Entonces, analizo qué estoy haciendo y desde ahí, digamos que organizo cómo voy a hacer que lo que está pasando lo pueda ir atenuando, no cambiarlo, o sea, no
no solucionarlo, porque es que hay muchas cosas que no tienen solución, son cosas en las que simplemente tú te tienes que ocupar. Entonces cambio muchas cosas para ocuparme de eso. Entonces, reconoces, expresas, cambias. ¿Qué más viene? Me niego a sufrir y cambio. Le niegas a cambias, sí. Negar a sufrir desde lo bueno, ¿no? No desde el sacrificio. Sí. Cambio. Bueno, después viene como actuar, como ya entiendo que acá esto es lo que tengo que cambiar y actúo. Entonces, porque uno se puede quedar en tengo que estudiar algo o tengo que ir al médico, ay, sí tengo que ir al médico, pero no tengo tiempo. No, o sea, realmente actúo. Si las circunstancias que tengo que ir al médico, voy al médico. Si tengo que leer, leo. Si debo buscar a alguien para buscar a alguien, voy y busco a esa persona. Es decir, no se queda como en la lista y la lista se archiva, sino, no, actúo y hago las cosas y me pongo tiempos. Y voy y pongo prioridades. ¿Qué es lo que más me va a ayudar? Y voy así llevando. ¿Y qué me lleva a lo otro? Increíble, Adri. Y bueno, Adri tiene un reto ahorita en este momento del que está sacando grandes aprendizajes. Quiero preguntarte de ese reto y los aprendizajes que me los estuvo comentando antes de grabar y yo quedé, wow, qué nivel de madurez y qué nivel de evolución. Entonces vamos con ese reto, mi Adri hermosa, y bueno, ya saben que tiene que oír esto hasta la última letra porque está poderoso. Bueno, yo recuerdo mucho cuando le entregué mi hijo a la Virgen porque yo no era capaz de ver sufrir un hijo y prefería sentir ese dolor del duelo a verlo sufrir a él porque me sentiría impotente y la impotencia me amarraría. Pues el día que mi hijo estaba cumpliendo 18 meses de haberse ido al cielo, en urgencias me dan un diagnóstico previo con mi hija que había empezado con unos dolores y una inflamación hacía mes y medio y me dicen que la niña tiene una enfermedad inmune. De noviembre a diciembre fue terrible, la niña no podía caminar, estaba inflamada y evidentemente por mis antecedentes yo pensaba que mi hija también se iba a ir al cielo, que iba a trascender. Y yo decía, Dios mío, no puede ser. Mucho es del desconocimiento de la enfermedad. Hoy ya comprendo un poco más lo que tiene que ver esa circunstancia médica, pues. Y digamos que decido acompañarla, los médicos y todo su tema y lo que ella quiera hacer. Pero el aprendizaje profundo es, como mamá, soltar y entender que la vida de ella es de ella y no es mía. Que yo puedo creer que yo tengo desde mi método un plan trazado para ayudarle, pero el plan de ella es diferente al mío, el plan de los hijos es diferente al de uno. Y hay algo que tiene que ver mucho con Dios y es que no les miento, en diciembre yo me tiraba al piso y le suplicaba a Dios un milagro. Un milagro como todos vemos los milagros. Mañana me levanto y todo está perfecto. Y recibí ahí como una voz interior y empecé a ver en las siguientes semanas como un camino. Y hoy comprendo que los milagros son cosita a cosita. Entonces dimos con el médico que era, le dieron el medicamento, ha venido haciendo cosas desde su ser de comprender, yo también. Y comprendo que esa circunstancia médica que tiene ahorita Sofi viene a enseñarnos a ella y a mí. Es una maestra. A mí, a desapegarme desde el hecho de querer, como mamá, encontrar la solución para alguien que tiene que encontrarla sola. Pero lo más importante es de que cada día gestionamos los milagros que queremos en la vida. Todo lo que tú quieras es posible. Y claro, los milagros existen, pero los milagros existen desde que tú actúes, desde que tú tengas la disposición de hacer cosita a cosita. Cuando dependen de ti, cuando depende de otro, lo único que puedes hacer es orar, acompañar, apoyar, pero no puedes hacer nada por el otro. Wow. Y el milagro, en efecto, en el caso del diagnóstico médico inicial de tu hija se dio, ¿no? Sí, dieron un diagnóstico de lupus, los dos médicos súper especialistas, y si bien ella sigue con medicamentos para enfermedad inmune porque no se los han quitado, toda esa desestabilización de defensas, hígado, riñón que tenía tan terrible que los márgenes eran pero muy muy bajitos o triplicados, aparecieron bien. Ya hace 3 semanas salieron muy bien en sus exámenes y pues ahora el diagnóstico cambió, hablan de fibromialgia, que es una enfermedad, entiendo, muy desde
desde el ser, ¿no? Desde la el dolor, emocionalidad. desde la emocionalidad. Pero ahí vamos, y yo sé y tengo certeza que Sofía va a lograr gestionar esa circunstancia y que está muy acompañada de Dios en su proceso, en el de ella, no en el mío. Entonces, ha sido muy difícil. Pero es otro acto de amor, así como en algún momento soltaste a Larry y se lo entregaste a la Virgen, hoy estás soltando a Sofía igual, lo acabas de decir, acepto y suelto a mi hija, no a la Virgen, la suelto a su propia vida, que la Virgen la está acompañando, por supuesto, que Dios la está acompañando, pero eso, el acto de soltar es de los actos más grandes de amor que podemos hacer los seres humanos. Adri, qué historia tan impresionante. Gracias infinitas. Un mensaje final que quieras dejar aquí para todos. Wow, de todos los que nos has dicho, todos son montones, pero uno final. Creo que hay uno que me gusta mucho y es que no hay necesidad de pasar por circunstancias difíciles o que no nos gusten para decidir renacer todos los días. Yo creo que es importante siempre estar en agradecimiento y revisar cómo me siento y cómo estoy. Y es posible que aquello que yo no quiero, que me incomoda en la vida, que quiero cambiar, yo lo pueda gestionar. Lo que pasa es que tengo que actuar, porque si me quedo en el yo quiero, en el yo quisiera, pues no pasa nada. Pero si tú decides renacer y cambias las circunstancias, actúas, haces un plan y lo ejecutas, todos tenemos esa posibilidad. Y siempre, pues pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios que nos acompañe. Wow, poderoso. Todos podemos renacer todos los días si así lo elegimos. Y con estos aprendizajes poderosos. Adri, gracias infinitas. Ha sido un placer inmenso. Gracias por tu generosidad de compartir. Y ya saben a todos, próximo domingo, 7 de la noche, otro episodio de Almas Luminosas para seguir viendo la luz de Dios en seres extraordinarios como esta mujer, Adriana Grillo. Compren su libro, Renacer. Gracias, Caro. Fue un placer.